Después, no os riáis, tema de Paul McCartney, ¿vale? La muerte de Paul McCartney a mí fue un bombazo que mira, estuve 3 semanas sin dormir. No, en serio. O sea, no podía dormir. Me acababa durmiendo a las 5 de la mañana. Mi cabeza no podía parar. ¿De John Lennon o Paul McCartney? No, Paul McCartney. Paul McCartney. Hay una teoría. No es una teoría. ¿No es teoría? No, está demostradísimo. Y además, cuando ves que hay personas como la doctora Carlesi en Italia, que son forenses, que solucionaron un caso importantísimo de intento de asesinato del Papa. O sea, son gente con un prestigio forense importante, ¿no? Pues esta gente cogieron las fotos, y voy a lo básico, voy a la evidencia forense más importante, que no las historias que sí han metido ahí mensajes ocultos en los discos y todas estas cosas. Entonces, nada, dijeron, oye, esto del mito de Paul McCartney, ¿qué tal? Que es un doble, ¿qué tal? Dice, esto en 2 horas lo resolvemos, ¿no? Y 2 horas se convirtieron en 2 años de investigación. Y estaban acojonados, pues no, este tío no es Paul McCartney, pero vamos a hacer una craneometría con diferentes fotografías a escala, la mandíbula, tamaño mandibular, la nariz, los ojos, las orejas, todos los lóbulos de la oreja, pues completamente diferentes. Hay una serie de fotografías que se ve perfectamente un tallo de ¿cómo se llama ahora? Ay, no, de gelatina no. Careta. Sí, no me sale ahora el nombre. Cartílago. No, bueno, la sustancia esa es de las tetas. De silicona, pues es que a veces, pues, no, el tío lo llevaba un poco más arriba la silicona, y se le salía. Hay una foto que el tío está con unos cascos y lleva el lóbulo así. ¿Quién escucha música con esto así pegado, no? Entonces, claro, estaba clarísimo que aquello era, pues eso, un elemento artificial, y no podía ser real, ¿no? ¿Por qué? Porque él, en fotografías más recientes, se ve un lóbulo de la oreja totalmente diferente al original. Y es que al original se lo cargaron con 24 años. Y este tío ya tenía 30. De hecho, el año de la sustitución es finales del 66, me parece que es el mes de octubre, si no recuerdo mal, por las investigaciones de Elena Kelle, una gran amiga mía, que es una máquina, escribió un libro llamado El gran misterio de los Beatles, y ahí esta chica, vamos, es que si no llega a ser por ella, yo hoy, a día de hoy, seguiría pensando que solamente es un mito y que no hay ninguna base real. Pero la investigación que realizó esta chica presenta no cientos, miles de pequeñas pruebas, pistas y pruebas y coincidencias muy curiosas que demuestran que este tipo fue sustituido efectivamente en 1966. En el autobús ese de Magical Mystery Tour, cuando se sube el foul, porque el falso Paul lo llaman foul, cuando se sube dentro, dice, yo voy a cumplir 30 años. Cojones, se te ha escapado, porque él tenía 24. Y además ya se le ve en la cara que ese tío ya tiene más rodaje. Entonces, este tío, está claro que, parece ser que se llama William Campbell. De hecho, hay varias fotografías de no sé si era un violonchelo, abajo se ve Bill, B-I-L-L, Bill. ¿Qué haces, tío, si tú te llamas Paul? ¿Dónde vas por todas partes con un violonchelo que abajo pone Bill? Bueno, en fin, podría hablarte cientos de cosas que... Mira, la más fuerte de todas, esta para mí es tremenda. En el año 64, me parece que fue, los Beatles fueron de gira a Japón. Y por gamberradas de la juventud, que tampoco fue nada grave, hicieron algunos disturbios, y Paul se lo llevaron a una comisaría y hicieron la huella digital. Lo ficharon. Se disuelven los Beatles en 1969-70, me parece que fue por ahí. Se disuelven y Paul McCartney, Foul, crea otro grupo llamado The Wings, los Wings, y en 1980 se van a Japón de gira
Pero resulta que nada más pasar por el aeropuerto, en la aduana, le detienen porque reciben una llamada de teléfono de un anónimo que dice: es que lleva hierba. Lo detienen y este anónimo fue John Lennon, que curiosamente a los pocos meses, no sé si esto fue en marzo o así, en diciembre es asesinado a tiros por Mark David Chapman, que no fue Mark David Chapman, ni siquiera apretó gatillo. Luego, si quieres, hablamos de cómo murió el pobre Lennon. Bueno, ya te lo digo de paso, fue Perdomo, el custodio del Hotel Dakota de Nueva York, que era un agente infiltrado de la CIA. Ese fue el que pegó los disparos, que era experto tirador, y no el payasete ese gordo ahí, que cuando llegó a la policía lo primero que dijo fue: he sido yo, échese al suelo, he sido yo. A ver qué gilipollas, bueno, en fin. Ese es lo que fue un lavado de cerebro MK Ultra en toda regla. Pero bueno, al tema que íbamos. Cuando fue detenido Paul McCartney en 1980 en el aeropuerto, le toman la huella y no lo dejan ir porque no coincide con la que le habían tomado en 1964 con los Beatles. Este tío no es Paul McCartney. Claro. Luego, ¿qué pasa? Lo tienen retenido hasta que va ahí los agentes del MI6, y no sé si pagaron una morterada o lo que hicieron y dijeron: devolvernos nuestro trofeo británico, que se venga para casa. Y los japoneses dijeron: coño, esto es tema de Estado, nos llevamos para casa. Eso fue lo que pasó. Y de esto te puedo dar hasta testimonio de una chica que era amiga de Elena, que se fue a ver a un vecino de toda la vida, conocía a los McCartney, al padre ya. Pasa con el coche y el anciano este le cuenta a la chica, y le dice: una vez pasó por aquí Paul McCartney. Dice: ostras, cuéntame. Dice: fue algo muy extraño. Dice: dio varias vueltas en la rotonda y no se detenía delante de la casa de sus padres, no era capaz de reconocerla. Dice: hasta que yo, cansado, me fui hacia la rotonda, y dice así, se paró. Dice: y cuando lo vi dije: hostia, este tío no es Paul McCartney. Tenía algo en el rostro que no era el Paul que yo había conocido. Y dice: ¿qué haces? Dice: que no me conoces. Le dijo el nombre. No, perdone señor, yo a usted no lo he visto en mi vida. Dice: pero si soy tal, que vivo ahí, que vecino de tus padres de toda la vida, ¿no? Dice: y el tío dice: es ahí. Dice: y bajó, se tiró 4 fotos y se fue. O sea, ni sabía dónde estaba. Bueno, en fin, podría contarte muchísimo. Has dicho, David, que Paul McCartney original. Claro, yo también conocía la historia, pero sí, yo lo que sabía, lo que me explicaron es que había muerto en un accidente de tráfico. No, esa es la farsa. Esa es la farsa principal, el famoso testamento de George Harrison. El testamento de George Harrison es un documental falso totalmente, un fake, que es una maniobra probablemente pagada por ellos mismos, en la época de él, que esto lo perpetraron ellos para confundir aún más. Es como en la falsa autopsia del ovni de Roswell. ¿Qué cojones metéis ahí un gordinflón con una barriga así, si el bicharraco era así, delgadito, con unos brazos largos, y meten ahí un tío con una panza así, que era un muñeco? Pues es el arte de ir metiendo pistas falsas para despistar a la gente. Yo no me extrañaría que el propio Fall lo haya montado todo esto. Hicieron un documental diciendo que había muerto a bordo de su Aston Martin, sí, un accidente, una noche lluviosa con una chica, etcétera, y que hablaron luego los servicios secretos con el resto de componentes de la banda y dijeron que lo tenían que sustituir. Pero ¿quién se puede creer esta barbaridad? Porque tenían miedo de que las fans se suicidaran en masa, así, se van a preocupar mucho ellos por eso. Y el tema es que el verdadero motivo que hay detrás de todo esto que hubo está conectado con mayo del 68. ¿Qué pasó en mayo del 68? Que lo que más rulaba era el LSD, ácido lisérgico. Y habían ahí, y hablamos de cientos de miles de testigos
de cómo paraban unas misteriosas furgonetas sin distintivo, de las que salía un montón de jóvenes cargados de bolsas de tripis. Y todo eso en todo Estados Unidos y en toda Europa. ¿De dónde venía? ¿Quién pagaba a esta gente? ¿Quién distribuía toda esta cadena de drogas? Pues era una estrategia para someter a la juventud al LSD, creyendo que estaban haciendo un acto de rebeldía. Los cojones estaban siendo titireados por estos gobiernos, ¿no? Lo que querían hacer un experimento colosal para manipular la conciencia humana. Lo que pasa es que les salió el tiro por la culata, porque hubo mucha gente que sí, que quedaron tocados de por vida por los ácidos y lo que tú quieras, trastornos químicos, y acabaron algunos esquizofrénicos perdidos. Pero también hubo mucha gente, muchos jóvenes, que a través de esta experiencia tomaron conciencia del mundo espiritual. Y eso no les gustó demasiado, por eso luego pasaron a otras cosas, a otras drogas más agresivas. Pero en ese intento, finales de los años 60, para poder introducir todo esto, se dieron cuenta del enorme potencial que tenían los grupos. ¿Y cuál era el grupo por excelencia? Los Beatles. Y dijeron, no podemos perder la oportunidad de aplicar, incitar a la gente con el LSD a través de ellos. ¿Qué se encontraron? Que el señor Paul McCartney era contrario a las drogas. El carácter real de Paul era el de un hombre muy sano, físicamente y mentalmente. Era un mujeriego, pero eso no podemos, por supuesto, decir nada malo, es natural. Y era una persona que no le gustaba experimentar con drogas, no le gustaba beber más de lo necesario, cosa que sí le gustaba a John Lennon, cosa que sí le gustaba a George Harrison o a Ringo, pero él tenía un carácter, una persona con la mente muy centrada. Eso de vestirse de hippie y todo eso, nada. Ahí se meten los servicios secretos y él se niega a formar parte de esta campaña para distribuir el LSD. Y ahí es cuando él se opone cada vez más. Fíjate si es una trama perfecta de película, porque es que esto es de película. La novia de Paul McCartney, Jane Asher. ¿Sabes quién era su padre? ¿Sabéis quién era su padre? John Asher era uno de los principales cabecillas del Instituto Tavistock. Vaya por Dios. Y resulta que el hermano, me parece el hermano mayor de Jane Asher, tenía una librería en donde se hablaba de todas las drogas relacionadas con la hierba, no sé si se llamaba índica o algo así, no me acuerdo. Claro, dentro de todo ese ambiente, de ese bullicio, todos estaban intentando meterle en la cabeza a Paul de que se uniera a este movimiento. Y él dijo que no, por sus santos cojones que no. Ahí es cuando le perdemos la pista, creo recordar, a finales de octubre del 66. ¿Cómo lo sustituyen? Eso no es una cosa que una cadena de fabricación de dobles y de clones, por favor. Estamos en los años 61, no está muy avanzado todo esto. ¿Qué sucede? Que un tiempo atrás, durante un concurso de dobles de los Beatles, se presenta William Campbell. Lo hace tan igual a Paul McCartney que lo escogen a él, pero para ser el Paul McCartney perfecto tendrá que someterse a un montón de cirugías plásticas. Y el pobre lo dejaron realmente pues con bastantes cicatrices y en esas épocas se puso, por eso se puso el bigote, una peluca, etcétera, etcétera, para ir disimulando, ¿no? Pero bueno, no voy a enrollar más con esto porque no quiero monopolizar el tema con los Beatles porque es una historia aparte.